Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro en nuestro curso de Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanas. Hoy estamos con un tema polémico y apasionante, que es el camino del postestructuralismo, la deconstrucción. Vamos a ver que en realidad este título es solamente provocador. La deconstrucción no es el único camino propuesto por el postestructuralismo, pero es uno de los más visibles, de los que más eco ha logrado tener. En nuestro video de hoy estaremos viendo como tres secciones. Estaremos hablando en una primera sección sobre las ideas básicas, las ideas clave y algunos autores del estructuralismo para poder comprender luego, en una segunda parte, las ideas generales y algunos autores visibles del postestructuralismo, especialmente pues, en la línea de los filósofos, y finalmente nos detendremos un poco en uno de estos filósofos postestructuralistas, Foucault, quien va a estar haciendo unas reflexiones en torno a las ciencias humanas en su libro Las palabras y las cosas, planteando un asunto llamado el triedro del saber. Estos van a ser como las tres etapas de nuestro encuentro de hoy. Así como en otras ocasiones les comparto estas bibliografías para ampliar un poco más los recorridos por estas apasionantes áreas. Está un artículo de J.K. Gibson Graham, Intervenciones postestructurales. En realidad son dos profesoras que escriben juntas bajo este nombre. Está también el texto de José Sass-Bon, Razón y método del estructuralismo al postestructuralismo. Y finalmente un texto que les he recomendado ya en varias ocasiones, el texto de Martínez y Cavalazzi, La filosofía del siglo XX, un mapa bibliográfico, donde pues, muchos de los libros del postestructuralismo, de autores como Foucault, como Derrida, como Deleuze, hacen parte de ese mapa bibliográfico del siglo XX en la filosofía. Allí, pues en este texto, en este libro de Martínez y Cavalazzi, hay varios de estos autores. Comencemos entonces con unas primeras ideas, unas ideas claves del estructuralismo. ¿Qué es esto del estructuralismo? Siempre se habla comúnmente de Ferdinand de Saussure, del gran padre de la lingüística estructural, como un autor fundamental para entender el estructuralismo. Él, con su libro, con su texto Curso de Lingüística General, publicado en 1916, empieza a proponer una forma distinta de proceder, de entender cuáles eran los métodos que se debían seguir para llegar a un conocimiento confiable, a comprender cómo se debía separar el estudio de la lengua y del aula. Ferdinand de Saussure hace unos aportes supremamente significativos sobre conceptos como el signo, el significado, el significante, todo desde esta línea, desde esta fundación, digámoslo, del estructuralismo. En este camino, el interés principal, la búsqueda principal es, como fácilmente se intuye por su nombre, por la búsqueda de las estructuras a través de las cuales se producen los significados dentro de las culturas. Es la búsqueda de los patrones en manifestaciones socioculturales, es buscar lo que se repite, lo que siempre está permanente, lo que a pesar del cambio del tiempo, a pesar del cambio de culturas, es decir, a pesar de las diferencias en espacio y tiempo, se sigue manteniendo como estable, y esa estabilidad daba cuenta como de unos elementos muy cruciales dentro de aquello que se estudiaba. Había que seguir era ese método, el método de buscar las estructuras, de entender que el significado es producto y es producido y es reproducido, a través de prácticas, fenómenos y actividades, y esto se realizó a través de diferentes formas, a través del estudio, del lenguaje, de la cultura, de la sociedad,
a lo largo de todo el siglo XX, especialmente a lo largo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hay que decir que el estructuralismo es una de las ideas, una de las corrientes que más acogida tienen las ciencias sociales. Es una forma de trabajo supremamente exitosa. Muchos científicos sociales están de acuerdo y hacen eco de este tipo de metodologías y basan sus estudios en este tipo de metodologías que buscan comprender unos sistemas sociales, unos sistemas culturales, unos sistemas del lenguaje que son reconocidos como sistemas coherentes y universalizables. Es decir, se busca en ellos, se busca en este proyecto del estructuralismo una estabilidad metodológica, se busca una rigurosidad científica y se busca la objetividad. Es decir, estas palabras son claves en el estructuralismo, se tiene esta confianza en la razón, en la capacidad de comprender qué es lo que está detrás de ese aparente desorden, de esas muchas representaciones culturales, sociales diversas, qué es lo que está en la estructura, como en los huesos, en el esqueleto de estas representaciones. Acá pues sería injusto decir que Saussure está solo. Saussure, por supuesto, es un autor fundamental para comprender el abordaje de estudios lingüísticos desde esta perspectiva, pero pues Lévi-Strauss, Marx, Freud son otros autores que generalmente son comprendidos como en este camino también. Lévi-Strauss desde los estudios culturales, Marx desde los económicos, Freud desde la fundación del psicoanálisis y desde la comprensión desde el proyecto de comprender la mente humana de una forma más precisa, más rigurosa, más objetiva. Acá vemos que hay entonces unos ecos, unas búsquedas similares a las que se tenían en un momento en unas décadas antes con el positivismo y sus diferentes manifestaciones. Hay en realidad bastante cercanía entre propósitos estructuralistas y propósitos positivistas, unos modos de proceder algo diferentes, también hay que decirlo. Acá en el estructuralismo hay una apertura un poco mayor y una forma de adaptación para las ciencias sociales y humanas mucho más abierta que el proyecto inicial de Comte, de Durkheim, de Stuart Mill y otros. Acá, simplemente para mencionar uno de estos autores que da cuenta del proyecto estructuralista, podemos hablar de Lévi-Strauss, que es un autor que todavía aparece, pues todavía es vigente como referencia en ciencias sociales, tiene éxito y reconocimiento. Este Lévi-Strauss, que de joven recibió unas influencias del marxismo y del psicoanálisis freudiano, es decir, de estas formas de proceder que buscaban los patrones, que buscaban el comportamiento repetido, que buscaban comprender los patrones en diferentes fenómenos sociales, culturales. Él hace lo mismo, especialmente en su texto Las estructuras elementales del parentesco, publicado en 1949. En este texto, Lévi-Strauss habla sobre la búsqueda del territorio común entre la naturaleza y la cultura, cómo es que no son cosas que se contraponen. Nos habla Lévi-Strauss sobre cómo no se pueden desencarnar los ejemplos en abstracciones, ni enfocarse tanto en detalles que se pierda la capacidad de proponer aspectos generales de un amplio conjunto de ejemplos diversos. Es decir, está el llamado a que no podemos quedarnos solo en el estudio de lo micro, en el estudio de lo pequeño, en el estudio de descripciones etnográficas de muy pequeña escala, sino que hay que poder llevarlos a presentaciones más amplias, a unas propuestas explicativas, estructurales del fenómeno social.
Acá en este texto él habla sobre la unión matrimonial, cómo en las diferentes culturas se presentan que la unión matrimonial es la búsqueda para generar unas alianzas que ofrezcan protección entre familias, entre pueblos o entre naciones, cómo el matrimonio se ha usado para esa protección, para aumentar el espacio como de seguridad de las poblaciones, pero también habla sobre cómo en las diferentes culturas se manifiestan cuáles son los posibles cónyuges o los cónyuges restringidos en esas uniones matrimoniales. Como siempre, por ejemplo, el incesto aparece una y otra vez en diferentes culturas, en diferentes tiempos, en diferentes geografías, y aparece como algo sistemático y recurrente, es un patrón que constantemente aparece allí. Lévi-Strauss nos ayuda a comprender al siglo XX, le ayuda a comprender que la cultura no es una ruptura de la naturaleza, sino que es el reordenamiento de la naturaleza. La cultura juega con la naturaleza, tiene una metamorfosis con la naturaleza, una influencia mutua, pero no son dos frentes que se contraponen, sino que están, pues, como tienen cierto territorio común, y allí es donde se juegan las relaciones sociales, tanto con elementos culturales como con elementos naturales. No hay aquí entonces ni un historicismo ni un biologicismo, no hay una explicación siempre desde la historia o siempre desde la biología. Hay una búsqueda de esas estructuras, de esos patrones, como con unos lentes un poco más amplios, diríamos, con Lévi-Strauss. Así como él, hay muchos otros autores que influenciaron, como les dije, las ciencias sociales de una forma muy profunda. Autores como Jacobson, como Piaget, como Althusser, cada uno de ellos en diferentes áreas influenció profundamente las ciencias sociales en el siglo XX. Jacobson de algún modo como que retoma las banderas de Saussure en la lingüística y habla sobre las funciones del lenguaje, presenta entonces una estructura sobre el lenguaje desde una perspectiva como lingüística y cuáles son las funciones entonces del lenguaje. Habla de 6 funciones, de la función expresiva, representativa, apelativa, la función fáctica, poética y metalingüística, buscando entonces los patrones, buscando ordenar, buscando presentar estructuralmente, sistemáticamente cómo funciona el lenguaje. Piaget hace lo mismo, pero ya desde unas áreas diferentes, desde el desarrollo cognitivo, desde unas fases o unas etapas, también sistematizando, describiendo detalladamente en qué consiste cada etapa, cuándo se pasa de una etapa cognitiva a otra en las fases del desarrollo cognitivo del niño. Habla entonces de la etapa sensoriomotora, de la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y finalmente de las operaciones formales, y es allí donde Piaget como que se acerca y influencia especialmente en áreas como la pedagogía. Piaget es uno de los autores, junto con Vygotsky, que fundan o que están en las bases del constructivismo pedagógico, y allí pues hay toda una corriente en ciencias sociales a lo largo de todo el siglo XX que es relevante e importante. Insisto, siempre desde esta búsqueda de los patrones, la búsqueda de comprender sistemas que son universales, que se presentan siempre del mismo modo, que nos sirven para describir la realidad de un modo, pues como que gracias a la reiteración podemos describirla de buen modo. Finalmente, Louis Althusser habla y aporta también desde unas reflexiones como desde la ciencia política, desde la filosofía política. El texto más famoso de él es titulado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Él retoma unas ideas como de otro autor que era Gramsci,
Gramsci, habla él sobre la hegemonía. Althusser retomará entonces esta herencia como marxista y la llevará no a un abordaje, no desde una línea de la dialéctica, sino ya desde el estructuralismo. Algunos defensores de Marx dicen que es con autores como Althusser que se difumina y que se malinterpreta entonces a Marx. El mismo Althusser acusaba a los de ese otro frente, que eran ellos quienes habían malinterpretado a Marx, y que habría que comprender pues, que Marx tenía unas limitaciones y habría que hacer unas readaptaciones epistemológicas para comprender su modo de proceder. Althusser entonces también tenía y ofrecía esta forma de comprender estructuralmente desde el estructuralismo esa organización social, política de todos del Estado moderno, de los estados. Habiendo dicho esto, habiendo pasado como por esta rápida presentación de las ideas claves del estructuralismo, podríamos comprender un poco más qué es esto del postestructuralismo, de ese cuestionamiento al estructuralismo que se da especialmente en la década de los 60, los 70 del siglo XX. Aquí cambia por completo el propósito, aquí cambia por completo la búsqueda del área, de la escuela, de la forma de proceder, de la metodología postestructuralista frente a la estructuralista. No se puede entender como una segunda fase del estructuralismo, sino un cuestionamiento a esos presupuestos estructuralistas. Con el postestructuralismo entonces se comprende que el significado es polisémico, el significado es múltiple. Aquí para el postestructuralismo lo más importante es la incertidumbre de los significados, acercarse al poder constitutivo de los discursos, a la efectividad política de la teoría y de la investigación. Se pasa entonces de una recolección sistemática de la información, como lo habíamos visto en el estructuralismo, con la lingüística, con la antropología, con las formas de proceder como de Saussure y de Lévi-Strauss, una recolección sistemática, unas búsquedas bibliográficas y unos estudios de campo magníficos y unos levantamientos de estado del arte muy impresionantes que hacía el estructuralismo, pero que los llevaba a tener una postura, una convicción sobre la certeza de sus afirmaciones muy grande. No había un cuestionamiento sobre sus propias afirmaciones. Se entendía en el estructuralismo que el significado era universal, que había patrones, que podíamos acceder a esa estructura profunda de la sociedad, de la cultura, del lenguaje. Aquí en el postestructuralismo, ya no desde la lingüística o la antropología, sino más desde filósofos de la segunda mitad del siglo XX, aparece con más fuerza un escepticismo grande, amplio y de mucho alcance, un escepticismo sobre las expresiones simbólicas, un escepticismo sobre la posible universalización de significados. Crece el escepticismo frente al poder de los discursos, más bien, crece el escepticismo frente a los discursos, y por eso se estudia desde el poder, desde qué es lo que quieren conseguir estos discursos, qué es lo que hay detrás de estas palabras, ampliando entonces la forma de estudiarlos, de comprenderlos, que ya no sea solo desde un abordaje como lógico y descriptivo, sino también desde las tensiones de poder que ocultan. Aquí entonces este escepticismo está como base fundamental de este periodo postestructuralista, un periodo, una escuela, una forma de proceder que muchas veces como que se relaciona
o está íntimamente relacionado con lo que se conoce como las reflexiones postmodernas. Y aquí en este postestructuralismo, en estas reflexiones sobre la posmodernidad, hay una propuesta de un conocimiento que ya no es un conocimiento singular, acumulativo y neutral, sino que es un conocimiento múltiple, contradictorio y poderoso. Es un conocimiento que ya no se limita o que ya no se entiende como la comprensión de los hechos tal cual son, o acceder a esa manifestación que tiene en nuestra conciencia los fenómenos. Es decir, no hay una búsqueda de entender el conocimiento como sería en el positivismo o en la fenomenología, sino que hay una propuesta de entender el conocimiento como polisémico, como múltiple, como contradictorio, un conocimiento con el cual se tiene poder, se ejerce poder sobre la sociedad, sobre el lenguaje, sobre el propio cuerpo de todos nosotros. En este postestructuralismo, entonces, se buscan identificar la construcción de ideas y significados en la sociedad, y a partir de esa identificación se busca reconocer las jerarquías implícitas en las oposiciones binarias. Aquí es donde empiezan a resonar algunos asuntos que ya vamos a ver más adelantico con autores como Deleuze, interesados en mostrar cómo la binariedad lo que hace es ejercer poder sobre nosotros, eliminar posibilidades, eliminar lo polisémico del significado, tratando de mantenerlo encerrado. Aquí es donde en el postestructuralismo aparecen con fuerza los estudios sobre la diferencia, sobre lo excepcional, sobre lo inusual, mientras que en el estructuralismo con Lévi-Strauss, con Marx, con Freud, con Saussure, los 4 grandes autores que mencionamos, en el estructuralismo hay una búsqueda por ver como el patrón, lo que siempre está, la media, hablando pues como estadísticamente la media, o la moda, lo que más se repite, lo que siempre está allí, lo que constantemente aparece. Aquí en el postestructuralismo el ojo se pone, el interés se pone es en lo excepcional, en lo raro, en lo que está por fuera de esa media, en lo que está completamente alejado de la moda, lo que está por fuera de este tipo de formas predecibles del comportamiento humano. Esas cosas nos van a hablar sobre lo polisémico, esos elementos excepcionales nos van a hablar sobre las contradicciones que tienen estas organizaciones sociales, nos van a mostrar la diversidad que podemos encontrar en el mundo y que no tenemos como una forma tan sencilla de encontrar una estructura que describa y que permita predecir el comportamiento de estos fenómenos sociales, políticos, culturales, lingüísticos. Es un llamado a la atención a esos elementos inusuales, a eso imprevisto. Acá, como les dije, la deconstrucción, título que lleva nuestro video, la deconstrucción es solamente una de las estrategias más famosas, tal vez la más famosa del postestructuralismo. Derrida es uno de los autores más reconocidos que utiliza este tipo de estrategias. Esta estrategia lo que busca es poner en evidencia las contradicciones e indeterminaciones de lo que parecía sólido. Lo que busca es permitir que emerja la heterogeneidad radical, es permitir mostrar cuáles son todas esas fracturas internas que hay ante una aparente limpieza del poder, del conocimiento. Nos permite acceder a esas contradicciones internas que hay detrás de lo liso. Por otra parte, la genealogía y el análisis discursivo es otra
de las estrategias específicas de este camino, el camino del postestructuralismo. Foucault es uno de sus grandes representantes. Foucault muchas veces le preguntaban que si él era filósofo y decía que él no era filósofo sino historiador de las ideas, y después que si era historiador y él decía que no era historiador sino arqueólogo y genial, ¿cómo se conjuga eso? Pues, ¿quién hace las genealogías? Y ahí cuando le preguntaban si él era eso, él siempre estaba intentando evadir el título, evadir que le pusieran un nombre. Eso da cuenta también de este camino del postestructuralismo que busca generar el escepticismo sobre esos elementos definidos, sobre el poder que hay detrás de poner un título, poner una categoría y describir a alguien como parte de una escuela. Y acá entonces es donde Foucault está. Las genealogías y el análisis discursivo buscan mostrar la normalización y la aceptación de las ideas, buscan mostrar cómo hay producción y ejercicio de poder. Y por último hay otra estrategia específica más reciente, pero con una gran acogida en las últimas décadas, la estrategia de la performatividad, la búsqueda de cómo la representación o el performance, esa representación reiterativa a través de los actos para presentar una apariencia fija, un comportamiento autorizado, se cuestiona, se muestra en sus contradicciones, se muestran cómo hay un poder detrás de esa performatividad, detrás de ese performance constante. Judith Butler es una estudiosa del género, muestra cómo a través de esa performatividad del género, del sexo, de los estudios del género y del sexo, hay una construcción de algo que parece sólido, de algo que parece incuestionado, del comportamiento autorizado, pero los ejercicios de poder que velan este tipo de asuntos también. Por supuesto, pues Foucault es fuertemente reconocido también por sus propuestas sobre el biopoder, que cabrían allí mismo también en este tipo de estrategias específicas. Algunos autores que, si bien antes veíamos que eran autores que estaban en la lingüística, en la economía, en las ciencias políticas, acá vamos a ver que hay autores mucho más del campo de la filosofía, autores como Deleuze. Les voy a compartir acá como un par de ideas generales de los dos libros más importantes de un par de autores. Deleuze escribe en el 62 Nietzsche y la filosofía. Acá Deleuze lo que hace es estudiar unos autores poco academicistas, con un interés mucho más vital para entender el pensamiento. Aparte de Nietzsche, también va a estudiar posteriormente a Spinoza, a Bergson, y va a hacer una crítica fuerte sobre la filosofía moderna y contemporánea. Ahí es donde Deleuze va a estar cuestionando el pensamiento binario, va a estar haciendo un uso como de una dialéctica aparente, un uso como del lenguaje, de cómo el lenguaje está marcado por la binariedad, y va a llevar eso al extremo para evidenciar que no alcanza la binariedad de describir todos como la polisemia, la heterogeneidad radical. Va a haber ahí un anti-hegelianismo muy fuerte representado en esa crítica a la dialéctica, en esa crítica al pensamiento dialéctico que Hegel tenía, que como vimos en videos anteriores, pues Marx también hereda, aunque con un giro en el modo de proceder. Deleuze va a estar criticando la idea misma de esta dialéctica aparente, la idea misma de que haya dos cosas que estén en contradicción. Luego, un par de años después, en el 68, escribe otro texto supremamente famoso que es Diferencia y Repetición, y acá empieza a señalar cómo estos dos conceptos, la diferencia y la repetición, son anteriores
lógica y metafísicamente a la identidad y a la negación. La identidad y la negación habían sido los conceptos pues como epistemológicamente más poderosos en la dialéctica hegeliana, en esa filosofía moderna y contemporánea de la época que él estaba criticando, y permite entonces o presenta una crítica a esos conceptos de base. Entonces, no partamos, diría entonces, no partamos de la identidad, de la búsqueda por la identidad, sino de la diferencia, no partamos de la negación, sino de la repetición. Vean que acá hay entonces toda una propuesta que no es estructuralista, sino que está buscando lo inusual, está buscando lo que se sale del patrón. Por otro lado está Derrida. Estos autores tienen una fama tal vez un poco bien merecida de ser autores difíciles de roer, autores que tienen un lenguaje que es difícil de comprender, autores que algunos afirman que son intencionalmente oscuros, pero desde esta perspectiva se dirá que ese lenguaje poético, esa búsqueda de un lenguaje más literario, está pretendiendo dar cuenta de eso que no puede decirse, de eso inefable, de eso no experimentable, que es el asunto, que son los fenómenos, las expresiones que les interesan a los postestructuralistas. Derrida es uno de los autores que más claramente representa esa búsqueda por el lenguaje poético, por el lenguaje expresivo, pero oscuro y difícil de comprender en algunos casos. Hay un libro llamado La escritura y la diferencia en el 67, allí hay una recopilación de textos. El más claro o el que más les quiero recomendar sería La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Aquí hay una presentación bastante clara, digámoslo, de qué es la deconstrucción y cómo se ejerce, cómo se hace la deconstrucción. Esa deconstrucción que niega la posibilidad de una connotación pura, plantea siempre, con este lenguaje poético, plantea la democracia de la polisemia frente a la dictadura del canon. No busca la estructura, no busca decir qué es lo que una palabra significa o un concepto significa estrictamente esto y nada más que esto. Acá hay una búsqueda por presentar la multiplicidad, por presentar la heterogeneidad del pensamiento, de la diversidad del conocimiento que muta, que se transforma, que es un campo de poder en constante debate. Y luego se publica también el texto de la gramatología, un texto que critica el logocentrismo, que critica fuertemente a Saussure, las ideas que Saussure había planteado sobre el significado, el significante, el signo, la separación que Saussure, que Jacobson habían hecho sobre el lenguaje y cómo funcionaba la lengua. Aquí Derrida busca deconstruir, hace una presentación de cómo se deconstruye, cómo se hace esa práctica, cómo se pone en ejercicio esa estrategia, busca deconstruir ese logocentrismo, esa idea de que todo lo humano gira alrededor del lenguaje, y busca cuestionar esa tradición filosófica tan bien instaurada, tan sólida, que ha sido pues la reflexión constante y el gran poder del logos, de la razón, del habla, de esta palabra que tantas traducciones tiene. Busca cuestionar que ese sea el centro, cuestiona la razón y el pensamiento como naturales, pone en duda que eso sea la naturaleza humana. Y finalmente, entre estos, pues esta es como la tríada de los grandes filósofos postestructurales del postestructuralismo. Está Michel Foucault,
con sus dos grandes textos, Las palabras y las cosas y Vigilar y castigar, Foucault, en el primero plantea una arqueología de las ciencias humanas, busca plantear cómo hay una transformación epistémica desde entre los siglos pasados y este nuevo siglo, y busca entonces presentar cómo es que se deben entender las ciencias humanas en este nuevo contexto. Más adelante ya les voy a presentar un poco más algunas de estas ideas, pero también pues una década después publicaba Vigilar y castigar, otro texto que continúa este modo de proceder postestructuralista, esta idea de cuestionar esas estructuras de control y vigilancia que ponen en orden a las estructuras, a las sociedades industrializadas, como la escuela pone en orden, como las prisiones ponen en orden. Ya en la actualidad pues se llevan a reflexiones de cómo los centros comerciales ponen en orden. En fin, se tiene este tipo de trabajos sobre el biopoder, sobre cómo esa performatividad, esa práctica constante de cómo debemos comportarnos, cómo debe presentarse nuestro cuerpo ante la sociedad, lo que hace es pues, representar unas tensiones de poder, no elementos naturales, no estructuras naturales de la sociedad o del ser humano, sino unas manifestaciones del poder de una época, de un contexto histórico específico. Así como estos tres, pues, hay muchos otros autores. Estos que ven en pantalla son solo algunos de ellos. Cada uno, al menos Lacan y Barthes, tienen una época en la que eran como más estructuralistas, y luego se afirma que tienen como unos segundos momentos postestructuralistas en donde cuestionan sus primeros trabajos. Todos ellos hacen estudios postestructurales que buscan lo excepcional, que buscan lo polisémico, que buscan cómo el lenguaje no es universalizable, sino que siempre presenta o esconde tensiones de poder de uno u otro modo. Julia Kristeva hace unas reflexiones sobre el lenguaje poético, Lacan sobre el inconsciente y el psicoanálisis en diferentes campos o áreas de estudio, entonces en áreas de crítica literaria, crítica de cine, por ejemplo. Judith Butler, como les dije ahorita, pues como sobre temas alrededor del género, del sexo, de la sexualidad, y Barthes, entre las mil y un cosas que hace, pues habría que señalar como una de ellas también los cuestionamientos y las críticas que se hace al estructuralismo, a la lingüística estructuralista de Saussure, de Jacobson, sobre cómo hay diferentes significados, cómo hay diferentes formas de comprender la relevancia, cómo hay unos estudios sobre los sistemas de signos que deben tenerse en cuenta, que no es solamente una cosa lineal, sino una gran diversidad. Acá, a pesar de que podríamos tratar mucho sobre cada uno de ellos, no quisiera dejar como de lado que Foucault, uno de los autores que ya les mencioné, Foucault, tiene este libro, Las palabras y las cosas, en el cual hay un capítulo, si me acuerdo bien, creo que es el capítulo número 10, el final, el último del libro, titulado Las ciencias humanas. Acá les dejo pues, como las paginaciones del texto, los invito a leerlo. Es un texto en el cual Foucault va a presentar el triedro del saber, va a presentar un poco como esa arqueología sobre las ciencias humanas, y va a proponer entonces cómo debemos comprender las ciencias humanas desde esta perspectiva como postestructuralista, desde esta perspectiva de lo polisémico, de lo que no es
como no es una estructura rígida, sino movible. Vamos a ver un poco, para finalizar el video de hoy, este tercer momento del texto de Foucault. Él nos plantea entonces este triedro del saber o el triedro epistemológico. El triedro del saber busca dar cuenta de la episteme moderna, que ya no se basa en un ideal de la matematización perfecta, ni en un encadenamiento interminable de conocimientos empíricos. Estas ideas que estaban en los debates decimonónicos, que ya hemos visto en videos anteriores, había un cambio, había una transformación, y él lo representaba en un primer momento como esta separación en tres aristas, en tres espacios diferentes: el espacio de las ciencias matemáticas y físicas, el espacio de las ciencias del lenguaje, de la vida, de la producción y de la distribución de riquezas, y el espacio de la reflexión filosófica. Cada uno de ellos tenía unos intereses, tiene unas formas de comprender qué es el conocimiento y cómo se llega a él, tiene unas formas de proceder. Ninguna de estas tres cosas van a ser las ciencias humanas. Estos son otros asuntos. Las ciencias matemáticas y físicas buscan el orden. El orden es encadenamiento deductivo y lineal de proposiciones evidentes o comprobadas. Es ese camino tradicional, de esa forma que comprendía el monismo metodológico, que comprendía que lo físico-matemático, la metodología físico-matemática era la única adecuada. Aquí vemos entonces que Foucault nos dice: sí, esto tiene un espacio y no lo podemos ignorar, eso está allí. Otro de los componentes de este triedro del saber son los que relacionan los elementos discontinuos pero análogos, estableciendo relaciones causales y constantes de estructura. Es este interés por el lenguaje, la vida y la producción. Y finalmente, la reflexión filosófica, el pensamiento de lo mismo, el pensamiento que es esa forma en la que Foucault describía cómo la reflexión filosófica no era ni de las ciencias humanas, tampoco era parte de las ciencias matemáticas y físicas, pero tampoco era este tipo de ciencias que llamará ciencias empíricas del lenguaje, de la producción, de la vida. Ya vamos a ver un poco más eso. Por ahora digamos que cada uno de estos tres aristas, de estas tres áreas, tenía unas relaciones. Las primeras dos, o sea, las matemáticas físicas y las del lenguaje, vida, producción, tienen un plan en común. Cada una se encuentra, es como si fuera un triángulo en tercera dimensión, una pirámide. Entonces el vértice de esas dos caras tenía un plan en común, y ese plan en común era desarrollar un campo de aplicación de las matemáticas a esas ciencias empíricas, o desarrollar el dominio de lo matematizable en la lingüística, en la biología y en la economía. Entonces, mientras que en una capa tendríamos las ciencias matemáticas y físicas, y en otras las ciencias empíricas de la lingüística, la biología y la economía, en el vértice en el que se encontraba está ese interés por matematizar esos asuntos, matematizar el lenguaje, matematizar la vida, matematizar la producción. Ahí hay un punto de encuentro, no son áreas completamente disímiles, sino que tienen un proyecto, pueden tener un proyecto en común, pueden tener un punto de unión entre la segunda y la tercera, es decir, entre las ciencias empíricas de la biología, la lingüística y la economía y la reflexión filosófica. Habría también otro plan en común, que es desarrollar las filosofías de la vida, del hombre enajenado, de las formas simbólicas, es decir, la reflexión ontológica de lo que son en cuanto entes,
desde los conceptos de la vida, el trabajo y el lenguaje. La filosofía tiene una relación con estas ciencias empíricas, se acerca a estas ciencias empíricas y trabaja con ellas, pero cuando trabaja con ellas está en ese punto de encuentro, está en ese vértice, está entrando a como una forma de actuar, de proceder, un método que sigue siendo filosófico, pero que también es de las ciencias empíricas. Vean que acá entonces hay un interés de Foucault por presentar las uniones y las contradicciones. No está diciendo de forma cerrada, este es su objeto y si va a trabajar este objeto tiene que ser desde esta disciplina. Vean que está mostrando los puntos de encuentro, los puntos en los que se permean, los puntos en los que una forma de proceder le aporta a otra, una área le aporta a otra, una tradición entra en conflicto y en contacto con otras formas de proceder. Y por último, pues, así como hay encuentros entre las ciencias matemáticas y físicas con las ciencias empíricas y de las ciencias empíricas con la reflexión filosófica, hay un último vértice, como es una pirámide, está conformada por tres caras, tres vértices. Hay un último vértice de unión entre las dos caras de las ciencias matemáticas y físicas con la reflexión filosófica. Y el propósito común, el plan que tienen esas dos áreas es la formalización del pensamiento. Ahí Foucault va a estar diciendo pues, los intereses de áreas de escuelas como las del Círculo de Viena, el positivismo lógico, el interés por comprender el lenguaje, por ejemplo, de ese modo ordenado, encadenado, claro. Eso está bien, eso hace parte del conocimiento, de la humanidad, pero es solamente una parte, no es la respuesta. Vean que él está generando todo este aparataje para presentar las diferentes manifestaciones del triedro del saber, de los saberes, de cómo conocemos en cada una de estas ciencias, de estas formas de saberes. Pero hasta aquí seguimos sin entender entonces dónde es que están ubicadas las ciencias humanas. Las ciencias humanas están excluidas del triedro en tanto no están específicamente en ninguna de esas caras, pero aún así son justamente lo que está en el intersticio de estos saberes, siguiendo las formas expresivas de Foucault y de cómo escribe, en el intersticio de estos tres saberes. Es en el volumen creado por estas tres dimensiones. Tiene relación, pues, con todas las otras formas del saber. Es como si estuvieran en esa pirámide, en esas tres caras ya mencionadas. Es como, podríamos pensar como si las ciencias humanas estuvieran en esa base, estuvieran en la parte de abajo. Podríamos pensar el triedro como una pirámide, siendo cada uno de los tres lados superiores una dimensión. De los vértices entre una y otra se forman los planes que ya mencionamos, y por otra parte la base serían esas ciencias humanas compuestas por una cara, dice él, por una cara como de un material elástico que estirándose hacia adentro entra en contacto con las otras tres caras. Vamos a ver si logramos entender o imaginarnos eso. Es una pirámide, es como si tuviéramos tres triangulitos que ponemos uno contra otro para formar una pirámide, y abajo le pegamos como un material elástico, le ponemos una goma elástica, y esa goma elástica son las ciencias humanas que se pueden mover y pueden tocar, pueden entrar en relación con cada una de esas ciencias, de las ciencias matemáticas y físicas, de las ciencias empíricas y de la reflexión filosófica. Las ciencias humanas es eso que puede entrar en contacto con todas estas formas de proceder. Si las ciencias humanas comienzan a tocar estos lados,
simplemente estos lados se van estirando. Él decía que no había acá, como si estos triangulitos iniciales y esa pirámide inicial era tocada por las ciencias humanas podrían estirarlo un poco más, podrían estirar esa capa, por ejemplo, de las ciencias empíricas, podrían impulsarlas, no las fracturarían, no llegan a un límite que no puedan pasar, sino que le aportan, las modifican, las amplían. Aún así, cuando son los lados los que se acercan a las ciencias humanas, si tenemos entonces la base elástica abajo y tratamos como metafóricamente de coger, por ejemplo, las ciencias empíricas y la empujamos como para que toquen esa base elástica de las ciencias humanas, ahí es donde él empieza a decir que hay psicologismos o hay sociologismos o hay historicismos. Ahí es cuando intentamos a la fuerza explicar que las ciencias humanas no se muevan, que estén como si fueran estáticas, y intentamos llevar las otras ciencias, los otros saberes hacia ellas. Ahí es donde hay antropologismos, donde tratamos de entenderlo, que lo humano, que las ciencias empíricas, la reflexión filosófica, las matemáticas y física se explique desde el humano como centro, y ahí habría un problema. Ahí es donde se presentaría pues, que las ciencias humanas son peligrosas y están en peligro. Son peligrosas porque si son incorrectamente manejadas nos vuelven a engañar, haciéndonos creer que estamos en el centro, o que estamos en la cima, o que somos soberanos en el reino del mundo, que todo se explica desde el humano como centro, pero también están en peligro por esta difícil posición en la que están ubicadas epistemológicamente hablando. No por la densidad de su objeto, tampoco por el carácter metafísico o trascendente del hombre. No es que estén en peligro por su complejidad como intrínseca o porque sean supremamente complejas, sino porque están en este punto, como en este lugar tan difícil en donde tiene relaciones con la filosofía, pero no es filosofía, tiene relaciones con la biología, con la lingüística, con la economía, pero no es ninguna de esas cosas. Tiene relaciones con la matemática y con la física, pero tampoco es eso. Acá entonces es donde Foucault nos presenta unos elementos como de cómo están formadas las ciencias humanas un poco más claros. Ya nos habla sobre esta relación entre las ciencias humanas y las ciencias empíricas, que es con las que más se tienden a confundir. Esas ciencias empíricas que que son la biología, que busca y estudia la vida, la filología, que estudia el lenguaje, y la economía, que estudia el trabajo. Cada una de estas cosas no son ciencias humanas, sino que son ciencias empíricas. Se encargan de las acciones o de los efectos y no del ser propio de este funcionamiento. Las ciencias humanas estudian el ser propio del funcionamiento, estudian como a la humanidad, no a las acciones de cada una de estas cosas. Acá entonces las ciencias humanas no son un análisis de lo que el hombre es por naturaleza, sino una relación entre lo que el hombre es en su positividad, es un ser vivo, es un ser trabajador, es un ser parlante, y la forma en que este mismo ser, entre este mismo hombre, es un ser que sabe lo que es la vida, que sabe lo que es la esencia del trabajo y que sabe lo que es la manera en la que puede hablar, que se puede hacer representaciones sobre estas positividades, que se puede hacer representaciones sobre estos hechos como concretos y empíricos de la humanidad. Ahí es donde están las ciencias humanas, en las representaciones de estas positividades. Ahí están las relaciones entre las ciencias humanas con las dos dimensiones restantes del saber. No solamente
se relacionan con las ciencias empíricas, sino que también se relacionan con las ciencias matemáticas y físicas y con la reflexión filosófica. Las ciencias humanas entonces no trabajan con la vida, el trabajo y el lenguaje de su forma más transparente, sino a partir de conductas, comportamientos, actitudes, gestos ya hechos, frases ya pronunciadas o escritas. Trabajan es con la duplicación de las ciencias de la vida, del trabajo y del lenguaje. Trabajan con la duplicación de la biología, de la economía, de la filología, atravesadas por el hombre mismo, por la finitud, por la relatividad y por la perspectiva. Hay que comprender entonces que las ciencias humanas, si bien tienen como palabras claves, como conceptos de gran importancia, la vida, el lenguaje y el trabajo, estos conceptos no son los esenciales para las ciencias humanas. Las ciencias humanas trabajan en la representación de estos conceptos y ahí entonces, volviendo a la visualización de ahorita, esa malla elástica, esa cobertura elástica que habíamos puesto en la pirámide, entra en contacto y se mueve y es como polisémica en sus significados, es heterogénea en sus resultados, es múltiple en sus formas de proceder. Es por eso que las ciencias humanas tienen tantos conflictos internos, es por eso que en esta presentación podríamos ver caminos muy distintos a los vistos o a los planteados más bien por autores como los llamados postempiristas, como Thomas Kuhn, como Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Acá hay una propuesta de transformación, una propuesta que algunos podrían decir que sí están cercanas a las reflexiones de Paul Feyerabend con su anarquismo epistemológico, pero es una relación más como porque sus consecuencias, sus resultados, digamos, son similares, pero no por la forma de proceder de cada uno. Tienen una forma de proceder muy distinta. Vean que acá hay entonces una propuesta de método, de verdad, de ciencia muy diferente a esas que hemos visto en modelos, en proyectos anteriores. Para ir cerrando este texto de Foucault, él nos presenta que hay entonces 3 modelos dentro de las ciencias humanas. Aquí pues el número 3 como que era de su gusto, pero justamente también creo que aquí está el juego de no generar una estructura simple y la búsqueda como de una presentación muy limpia de cómo funciona el conocimiento y cómo funcionan las ciencias humanas, sino un elemento complejo, un elemento contradictorio, una construcción que tiene como una gran cantidad como de desagregaciones internas, justamente para cuestionar y para no caer en ese estructuralismo que criticaban. Vean que acá no hay una búsqueda estructuralista de mostrar que esto es un asunto limpio y claro y cómo funciona, pues como no hay una búsqueda como descriptiva y prescriptiva de cómo deben hacerse las ciencias humanas, sino que acá hay una presentación de la gran complejidad del asunto y de las muchas aristas, de los muchos elementos inusuales, de los muchos elementos excepcionales a los que tocan y por los que se preguntan las ciencias humanas. Él hablaba entonces acá que en estas relaciones con las ciencias empíricas había 3 modelos que habían sido los más fuertes entonces en las ciencias humanas. Había entonces una región psicológica que tenía una relación con la biología, con el concepto de la vida, en donde el ser vivo es la prolongación de sus funciones fisiológicas
en donde se abre la posibilidad de la representación. Y ahí hay una forma, unos caminos, unos proyectos de ciencias humanas. Pero hay otra región, que es la región sociológica, que tiene relaciones con la economía, con la ciencia empírica de la economía, con el concepto central del trabajo, en donde el individuo que trabaja, produce y consume, se da una representación de la sociedad en la que ejerce estas actividades y todas sus costumbres, todos sus imperativos, sanciones, ritos, fiestas, creencias y demás están en esa construcción social a partir de la representación del trabajo. Allí esa sería la región sociológica de las ciencias humanas. Y por último, habría una región que es la región de las leyes y de las formas del lenguaje, que tienen relación con la filología, con el concepto central del lenguaje, en donde la idea central de estas ciencias humanas es que el hombre puede hacer el juego de representaciones donde nacen los análisis de todas las huellas verbales que una cultura o un individuo puede dejar de sí mismo. Aquí hay entonces diferentes momentos, se elige en las ciencias humanas una de estas regiones principales, no es que se eliminen las otras, pero sí en las ciencias humanas las distintas escuelas, los distintos autores tienen como una cercanía teórica, una cercanía epistemológica con una de estas regiones, y ahí es por donde empiezan a aparecer, o desde ahí es de donde se podría comprender, pues a partir de este proyecto Foucaultiano, la gran pluralidad y diversidad de las ciencias humanas. Estas ciencias humanas que son cada vez más diversas y amplias en el siglo XX. Cada una de estas ciencias cada una de estas regiones ha jugado constantemente con parejas de conceptos que en palabras de Foucault varían entre la discontinuidad y la continuidad. Entonces él habla de conceptos como función y norma, como conflicto y regla, como significación y sistema. Entonces él presenta cómo es que hay unas ciencias humanas que son más cercanas a ese estilo de la continuidad, a buscar las continuidades, que pueden entonces presentar unas permanencias en las funciones, pueden presentar un encadenamiento en los conflictos y una trama de significaciones, presentan una cosa encadenada, una historia continua, pero también las ciencias humanas tienen esos estilos de la discontinuidad, de la búsqueda de lo discontinuo, que lo que pretende es hacer surgir la coherencia interna de los sistemas significantes, la especificidad de los conjuntos de reglas y el carácter de decisión que tienen la emergencia de la norma por debajo de las oscilaciones funcionales. Todo este complejo esquema postestructuralista de Foucault, un poco lo que nos trata de decir finalmente es, pues vea que las ciencias humanas siempre han tenido estos dos estilos diferentes, no podemos pretender, o más bien el pecado en el que muchos han caído sería mostrar las ciencias humanas solo como la búsqueda de la continuidad, como lo hacía el estructuralismo en un primer momento, la búsqueda de los patrones, la búsqueda de mostrar la permanencia, lo que rige, lo que constantemente está ahí, pero, diría Foucault, la discontinuidad siempre ha estado presente también en las ciencias humanas y es una de sus responsabilidades. Ese estilo de buscar, de cuestionar las normas, de cuestionar las reglas, de cuestionar los sistemas, siempre está ahí presente, y al cuestionarlos, pues lo que hace es mostrar que no es algo natural, sino que es algo como que se impone o se describe o se intenta pues como regular de algún modo en un momento.
Cada una de estas regiones mencionadas anteriormente ha tenido un gran éxito, una gran efervescencia en algún momento. Con Comte vimos el reinado del modelo biológico, en donde había un análisis en términos de funciones del hombre, de su psique, de su grupo, de su sociedad. Había siempre un análisis de la función, siguiendo entonces el modelo biológico, estando entonces cercano con el concepto de vida. Hay otros momentos donde hay un reinado del modelo económico representado por Marx, un reinado en donde el hombre y toda su actividad son el lugar de los conflictos, de los que son a la vez la expresión más o menos manifiesta y la solución más o menos lograda. Y ahí entonces hay una presentación de que el trabajo es lo central, que el conflicto es lo central, y las ciencias humanas se relacionan íntimamente con la economía, con el trabajo, con el conflicto. Aquí entonces está también el último de los reinados del modelo filológico, en donde se trata de estructurar y de sacar a la luz el modelo significante. Ahí Freud era el representante o la mayor muestra del asunto. Vean que estos autores, Comte, Marx, Freud, son autores más o menos cercanos a ese proyecto estructuralista, a ese proyecto de lo continuo, ese proyecto de buscar lo que siempre está, lo que siempre se reconoce como un patrón, ya sea desde la vida con Comte, desde la descripción de la sociedad, desde el proyecto de la sociología comtiano, con sus elementos de cómo funcionaba el hombre de forma neutral, predecible y conocible y universalizable. Lo mismo con Marx, la presentación de los conflictos, el reinado de las ideas del trabajo y de el estructuralismo económico o economicista, donde se explica todo desde estas fases económicas, desde estos momentos por los que ha de pasar una sociedad para llegar a otras fases. Y lo mismo entonces con modelos cercanos a ese psicoanálisis freudiano y sus diferentes manifestaciones, en donde se busca a través de las palabras, a través de diferentes estrategias, mostrar las estructuras internas más inconscientes de la psique humana. En esta nota cerramos nuestra unidad 2, esta unidad que habíamos titulado Discusiones sobre la ciencia, el método y la verdad, y acá vemos entonces, o lo podemos intentar visualizar esta cuarta línea que les he tratado de mostrar dentro de esta unidad, esta línea del postestructuralismo que cuestiona esos planteamientos de los postempiristas, del racionalismo crítico de Popper, del positivismo lógico del Círculo de Viena. Aquí entonces vemos entre estos 4 últimos videos unos debates que ya no son del siglo XIX, no son los debates decimonónicos entre positivismo, hermenéutica, fenomenología y materialismo dialéctico, sino que son unas discusiones más específicas sobre qué es lo que entendemos por ciencia, qué es lo que entendemos por verdad, qué es lo que entendemos por el método que debemos seguir, y son unas discusiones que, aunque no son o como que no fundan escuelas en las ciencias sociales y humanas, transforman sus formas de proceder en el siglo XX. Las ciencias sociales y humanas no pueden pretender entenderse en este momento como una manifestación o que sigan la metodología hermenéutica explícita y cerrada,
o la presentación de la fenomenología explícita y cerrada. Todas las aplicaciones contemporáneas de las ciencias sociales y humanas se ven afectadas por este tipo de discusiones, y por eso es que tenemos autores como Schutz, que modifican la fenomenología de Husserl y la llevan a otros elementos. Schutz, que estaba entonces consciente de este tipo de discusiones, de los debates de la posmodernidad o del postestructuralismo, de los debates sobre un método o una metodología cerrada y una convicción como cerrada, y una descripción unívoca sobre la verdad. Ahí está Schutz, ahí están los fundadores del interaccionismo simbólico, del constructivismo social, de las diferentes metodologías del análisis del discurso, todas estas formas que son mucho más vigentes o más cercanas a nuestro tiempo, al menos, están conscientes de estos debates. Con este último video cerramos este momento, esta unidad, y dejamos entonces abiertas unas últimas discusiones, una última fase en nuestro curso, una fase en donde estaremos hablando sobre la emancipación, sobre la voz de la responsabilidad de las ciencias sociales en la actualidad, sobre las diversas presentaciones de las ciencias de la complejidad y estudios culturales, estudios de la subalternidad, que empiezan entonces a completar este mapa bibliográfico y intelectual del siglo XX y XXI que hemos ido trazando en este curso. Les agradezco mucho su atención, espero sus comentarios, correcciones, debates en las zonas de comentarios y en nuestros próximos encuentros presenciales y por las diferentes redes. Cuídense mucho y hasta pronto.